Osvaldo Giordano, que esté con nosotros en la mañana de Punto Uno Stream. Lisandro Vives por aquí. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días igualmente. Muchas gracias por compartir con nosotros, Osvaldo. Primero, quisiera hacerte una pregunta alrededor de este informe que ustedes sacaron, que nosotros le estuvimos dando cobertura la semana pasada. Me gustaría la visión o un repaso de qué están viendo ustedes sobre esta política pública que está en debate en la Cámara de Diputados. Mira, el punto de partida es Argentina necesita inversiones. Eso es muy visible, que invertimos poco y por lo tanto es imposible que crezcamos, que generemos oportunidades, empleo, si no hay un proceso de inversión más intenso del que hemos tenido hasta ahora. Un problema de décadas que hay que revertir para efectivamente darle solución a la gente. El punto, bueno, es cómo lograrlo, y ahí, bueno, aparece esto del océano de distorsiones, y tenemos muy malas instituciones que desalientan que los proyectos productivos se desarrollen en Argentina. Tenemos malos impuestos, el cepo, incertidumbre, mal funcionamiento de la justicia, es decir, un conjunto de factores que hacen que invertir en la Argentina sea muy difícil y que en muchos casos el proyecto no se ejecute o se ejecute en otros países donde encuentran un ambiente más amigable. Ante ese desafío, naturalmente el camino más obvio, más lineal es resolver cada uno de estos problemas, pero bueno, sabemos que resolverlos lleva tiempo, es mucho esfuerzo, y ahí aparece la idea de, bueno, de crear estas islas, ¿no? De que para determinados sectores eh, se genere un tratamiento especial donde, por ejemplo, tengan mejores impuestos, donde en caso de tener algún conflicto, rápidamente se aplica una jurisdicción fuera de la Argentina, es decir, un juzgado fuera de la Argentina, donde no se le aplica el cepo, donde se le da certidumbre para que tengan la garantía de que en los próximos años no se le van a cambiar la regla de juego. Ahora, bueno, es un esquema que tiene límites, que se justifica como una medida transitoria, pero que como no es una solución de fondo, es decir, no va a lograr revertir todos los problemas que tenemos de déficit en la inversión, que necesitan, bueno, corregir todo este déficit institucional y no solo crear estas islas. Ahí hay una primera pregunta, porque yo lo leí muy atentamente el informe que ustedes realizaron, me parece muy interesante. Ustedes hicieron una simulación que tal vez es complicada de explicar para un lego, para un oyente, pero ¿qué pasa con los diferentes regímenes? ¿Cómo se hace una inequidad en la potencial ganancia que tendrían? Digo, porque si una empresa en un régimen común tiene un 6% de ganancia anual, lo que se llama TIR, bueno, con los RIG, con el Super RIG, se hace mucho más inequitativo este sistema, ¿no? Es como injusto. Efectivamente, hicimos una simulación. Por supuesto, como toda simulación tiene una serie de supuestos y no es aplicable para todos los casos, pero creo que refleja con bastante claridad esta realidad. Es que si yo decido invertir en la Argentina y entro con el RIGI, tengo una rentabilidad que más que duplica la que tendría si no entro por ese RIGI. Entonces, porque no califico, porque es una inversión más chica, porque no están los sectores que están promocionados por el RIGI. Entonces, eso genera una simetría que además de injusta genera muchas distorsiones, porque naturalmente eh, hay proyectos que van a tratar de forzar para entrar con el RIGI, hay riesgos de que no se cumplan los requisitos. Sabemos, bueno, la Argentina tiene una larga tradición, ¿no?, de regímenes especiales que después el Estado no controla y que llevan a situaciones de fraude o irregularidades. Es decir, tiene toda una serie de problemas tener esas asimetrías en los tratamientos. Por eso es mucho mejor reglas iguales, mejorar los impuestos, eliminar el cepo, dar seguridad jurídica, dar previsibilidad a todos, y no hacerlo para determinados proyectos como clasificados ya sea por su envergadura, lo más grande o lo que están en determinados sectores. Insisto, no es eh, una crítica en general al RIGI, sino una alerta respecto a la necesidad de que rápidamente todos los proyectos de inversión, y no solo los que califican el RIGI, tengan mejores instituciones, tengan mejores impuestos, tengan seguridad jurídica, tengan previsibilidad. Ese es el camino
correcto, digamos, para suplir este déficit enorme de inversión que padecemos. Ahí estamos conversando con el economista, con Osvaldo Giordano, director del IERAL, de la Fundación Mediterránea. El otro día leí una nota y que acá lo hemos tenido y lo hemos sacado al aire, al ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que también hace una crítica sobre el RIGI. Dice, miren, igual como idea en general, digo, es necesario de estas cuestiones. Dice, es importante la estabilidad fiscal, la previsión, y poder decirle a las empresas extranjeras o a los que van a invertir, bueno, pueden acceder al MULC, no van a tener, nunca más van a tener un cepo. Entonces dice, el exministro dice, bueno, eso yo lo veo como positivo, que era necesario. Ustedes, en la lógica de los RIGI y del Super RIGI, ¿qué creen que es necesariamente necesario y qué tal vez podría haberse omitido para que no sea tan inequitativo como estamos viendo? Mira, cuando se presentó el RIGI, muchos funcionarios, creo que en el espíritu de la norma estaba, que en realidad es una excepción, que con el tiempo iba a dejar de ser excepción porque todo el mundo iba a tener las mismas condiciones, es decir, todo el mundo iba a quedar fuera del cepo, todo el mundo iba a tener mejores impuestos, todo el mundo iba a tener previsibilidad. Yo creo que ese es el camino, es decir, en lugar, y eso es lo que lo planteamos en el informe, ¿no? En el lugar de decir, bueno, sigamos creando otros RIGI o super RIGI, incluso con más ventajas todavía que el RIGI, ocupémonos de que las ventajas del RIGI cada vez lleguen a más sectores productivos, más proyectos de inversión, que no sea solo para los grandes y para determinados sectores, sino para todos. Y esto en definitiva te lleva, bueno, a terminar de eliminar el cepo, a, bueno, abordar la reforma tributaria, bueno, mejorar el funcionamiento de la justicia, a dar señales claras de que las reglas de juego no se van a cambiar a futuro. Y ese sería el paso fundamental de la Argentina para que realmente lleguemos a un nivel de inversión que nos permita un crecimiento sostenido. Con estos regímenes especiales como el RIGI, no es que no se hagan logros, yo creo que es muy importante que estos proyectos se ejecuten, pero no nos resuelve el problema definitivo, apenas sirve para ganar un poco de tiempo, ¿no? Para que estos proyectos se hagan en Argentina lo más rápido posible, pero no hay que perder de vista que la solución de fondo es que las condiciones, la mejora institucional rija para todos. En el debate público, lo que el gobierno de Milei propone, digo, es la reconstrucción de un capitalismo liberal, ¿sí? En el informe que ustedes plantearon, dicen, bueno, Argentina tiene un problema, tendría que tener, para hacerlo práctico, 25%, uno de cada 4 pesos que se mueven en la economía, deberían estar dedicados a la inversión, a hacer nuevos negocios, a reponer capital. Argentina, ustedes traquearon 20% de inversión, siempre abajo en las últimas 2 décadas, y en esta última parte del gobierno, menos, tanto en el gobierno propiamente Milei como de inversión extranjera directa, ha bajado. ¿Por qué pensás o qué sucede en el gobierno o en el capitalismo argentino, si querés, para que en un momento donde por lo menos la política pública dice, hagan negocios, tengas menos inversión que en el promedio de las últimas 2 décadas y menos de la que se necesita? Sí, yo creo que es un problema estructural, es decir, no es de solo este gobierno, Ok. sino como lo mostramos ahí mostramos en el informe, ha habido años mejores, años peores, pero es un déficit que acumulamos desde hace mucho tiempo, y el resultado es el que tenemos, ¿no? Una economía estancada, que no genera oportunidades, bueno, que se van degradando en general las condiciones para la mayoría de la gente. ¿Por qué tenemos este déficit? Bueno, básicamente porque tenemos un entorno muy desfavorable a la inversión. Tenemos impuestos muy malos de salienda, entonces te hacen que un proyecto que es rentable con otros impuestos, en otras partes del mundo, con mejores impuestos, en la Argentina no lo sea. Tenemos incertidumbres y hemos cambiado muchas veces las reglas de juego, entonces para quien decide invertir y bueno, inmovilizar un capital muy grande, es muy importante, bueno, tener ciertas garantías de que las reglas no se van a cambiar a futuro y que lo que hoy es rentable por un cambio de reglas deje de ser rentable. Tenemos también, bueno, el mal funcionamiento de la justicia también perjudica el clima de inversión. Son todas cosas que creo hay amplia coincidencia en cuanto hay que cambiarlas,
pero también seamos realistas que son difíciles de cambiar. Alguna va a llevar mucho tiempo que la Argentina tenga la credibilidad suficiente para ser atractivo. Pero bueno, creo que ese es el desafío, y es importante, bueno, que haya una coincidencia respecto hacia dónde ir, y bueno, que estemos discutiendo la velocidad del cambio. Me parece un paso relevante, y ojalá, bueno, esa velocidad sea más grande, de manera de que en lugar de estar discutiendo, por ejemplo, en el Congreso otro RIGI, estemos discutiendo, por ejemplo, una reforma tributaria que haga de manera general atractiva la inversión en distintos sectores y de distintos tamaños de inversiones, de proyectos de inversión. Te hago las últimas dos breves y te agradezco que estés con nosotros en esta mañana de Punto Uno Stream. Se habla, ayer lo hablábamos con otro grupo, hablaban con parte de la fundación del Instituto Argentina Grande, y dice, bueno, nosotros estamos viendo una economía en K, una parte que va para arriba y otra que va para abajo, y esto se va a mantener. ¿Vos crees que, y también se habla mucho de la oportunidad histórica que está sucediendo en la Argentina con lo que tiene que ver con las materias primas, energía, minería y obviamente la agroindustria? ¿Vos creés que estamos al borde de una oportunidad histórica? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos hacer para que todo el sistema productivo y al fin y al cabo todos los argentinos se suban a la ola? Porque después es muy marcado esto que pasó con Vicuña hace 15 días, comprando por 25 millones de dólares de diferencia un campamento llave en mano en China. Entonces, estamos diciendo, che, esto nos va a llevar a una estabilidad, hay que mejorar, pero esto va a ser bueno a partir de 2 años. Pero por un lado, digo, ¿de qué va a trabajar la gente? ¿Y cómo crees que eso se puede hacer para compatibilizarlo? Mira, yo creo que la oportunidad está en la medida que hemos dado un paso que no es, digamos, el gobierno lo ha liderado, pero creo que la sociedad lo ha madurado, y eso es lo más relevante, que es que no podemos desarrollarnos con un sector público permanentemente en desequilibrio. Esto de que siempre el Estado gastaba más de los ingresos que tiene, genera una enorme distorsión, que es probablemente el principal factor causal de por qué nos ha ido tan mal durante décadas. Ese paso es fundamental, pero no el único. Faltan muchas cosas, por ejemplo, en materia de ordenamiento del Estado, no es solo un problema cuantitativo, es decir, de que no podemos tener déficit financiero de manera permanente, sino también que falta algo muy importante, que es el déficit de gestión. Es decir, tenemos un Estado que cobra muy mal los impuestos y además administra muy mal los recursos, no hace lo que se necesita para que el Estado juegue a favor del desarrollo y de la mejora en el bienestar de la gente. Entonces, para terminar de aprovechar la oportunidad falta ese paso, y el ejemplo que vos das es muy bueno, es decir, ¿por qué un proyecto tan importante como este termina usando insumos contratados fuera de la Argentina? Y seguramente cuando empecemos a hacer números va a parecer de que, bueno, este proveedor chino no pagó ingresos brutos, impuesto al cheque en su lugar de origen, tampoco, o paga muy poco en la Argentina, mientras que si ese producto lo queremos hacer en la Argentina, tenemos un montón de impuestos adentro que te descolocan desde el punto de vista de la competitividad. Si a eso le suma incertidumbres, cepo cambiario, bueno, todos los problemas que todavía quedan en Argentina, explican de por qué tenemos este crecimiento en forma de K, es decir, que solo actividades más extractivas, con poco complejidad productiva dentro del país, son rentables, mientras que otras, que son las más importantes desde el punto de vista de la generación de empleo, en el actual entorno les cuesta mucho ser competitivo. Ese es el punto, me parece, central, el próximo paso que tenemos que dar para tener un crecimiento más armónico, es decir, que no sea solo en determinados sectores, sino más amplio, y derrame más en empleos de calidad en todo el territorio y no solo en algunas regiones. Estamos conversando con Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el IERAL de la Fundación Mediterránea. Te hago la última y te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Vos tenés una trayectoria muy importante vinculada a lo que es lo previsional provincial, y fuiste el primer director ejecutivo del ANSES en el gobierno de Javier Milei. A mí otra de las cosas que me preocupa realmente en la Argentina, porque si vos hablás con cualquiera que te vende seguros, te dice, che, agárrate un seguro porque cuando te jubiles no va a existir más la previsión social
pública, las jubilaciones públicas. ¿Qué estás viendo? Digo, porque una de las cosas que también tienen los Super RIG y el RIG es la reducción de las contribuciones patronales y lo que pasó con la discusión alrededor de la ley de modernización laboral y el FAL. ¿Qué estás viendo sobre esto? ¿Qué hay que hacer? Porque evidentemente vamos a un tema de problemático con las jubilaciones, que ya lo tenemos por la baja y porque la mayoría de la gente que hoy está entrando en una jubilación lo está haciendo a través de alguna moratoria, ¿no? Sí, efectivamente, un tema central que hace a lo que hablábamos antes, ¿no? La calidad del Estado. Bueno, un componente grande del sector público, del presupuesto público, no solo nacional, sino de la mayoría de las provincias, el previsional. Y ahí lo que tenemos son reglas que se fijaron hace mucho tiempo, bastante improvisadas, digamos, poco pensadas, con poca previsión, toda una contradicción, ¿no? Respecto a lo que debería ser un sistema previsional, ¿no? Prever el futuro, que han llevado a una crisis muy profunda. Es el factor que más complica las finanzas públicas, no solo nacionales, insisto, sino de las provincias, por lo menos de las provincias más grandes, y que no se va a corregir solo, sino todo lo contrario. Todo, ya sabemos, ¿no? Por la presión demográfica, por el envejecimiento de la población, que esto tiende a empeorar y que cada año que pasa sabemos que vamos a estar peor. La única manera de abordar eso es ordenando estas reglas, que, como lo muestra, ¿no? La experiencia no solo nuestra, sino de otros países. Es un tema muy sensible, muy complicado, pero imprescindible. Me parece que en la Argentina es algo que hay que hacer rápido y hacer bien. Lamentablemente, bueno, en el memorándum con el FMI que firmó el gobierno, es uno de los temas que quedó aplazado. Eso tiene un costo desde el punto de vista que el sistema se sigue degradando y le sigue poniendo un factor, ¿no? De rigidez a las finanzas públicas, porque es un componente del gasto inercialmente crece y por lo tanto te hace más difícil el equilibrio fiscal. Me parece que un tema central que justifica la preocupación de cada uno de los que vivimos en Argentina, porque sabemos que es un sistema que no tiene capacidad de respuesta, pero además que termina afectando a todos, ¿no? Porque es un factor de desestabilización de las finanzas públicas, con lo cual complica todo. Entonces es difícil pensar en cómo modificar los impuestos, cómo responder a la necesidad de mayor inversión pública si tenemos un sistema previsional tan desordenado. Perdón, te voy a robar la última porque me parece muy importante y discúlpame el tiempo. Dale. ¿Sabes qué percepción No, me da a mí para nada. también? Que vamos a un sistema donde cada vez le damos más exenciones a las empresas, pero nadie, y esto ya lo digo por fuera del gobierno de Javier Milei, nadie se hace cargo de decir, bueno, si le queremos cobrar menos a las empresas, tendremos que cobrarle más a las personas, como pasa en muchísimos sistemas impositivos más progresivos que el nuestro. Ahora, como que nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿no? Totalmente. Tenemos ahí como una hipocresía en la cual creo que todos somos responsables, obviamente que quienes tienen responsabilidad pública más, El que tiene que no cobrar es más aceptamos que, bueno, responsable. obviamente, pero que no aceptamos algo de sentido común, que en la familia lo vemos, ¿no? Bueno, si queremos gastar de algún lado tenemos que generar los ingresos, y bueno, tendrás que trabajar más o dedicarte más, porque si no, o baja el gasto. Entonces, en el Estado es como que no aceptamos de que los impuestos son necesarios para financiar el Estado, y que hay impuestos e impuestos, es decir, hay impuestos que son más justos, más progresivos, más explícitos, más transparentes, y otros que no. En nuestro sistema tributario, en general, optamos por los peores impuestos. Entonces tenemos un enorme componente de financiamiento vía retenciones a las exportaciones, o impuesto al cheque, o ingresos brutos, que no los vemos, pareciera que no existieran, pero son los más dañinos para la producción. Entonces, después, cuando vemos que no hay inversión, que no exportamos, que no generamos empleo, nos preguntamos por qué, y bueno, porque caemos en esa tentación de tener estos impuestos que no se ven, pero que son muy dañinos, cuando sería mucho mejor ser explícito y decir, bueno, si tenemos que pagar impuestos a las ganancias porque tenemos un Estado de cierto tamaño que lo necesita, hacerlo explícito, o cobrar mejor el IVA, que es el impuesto que en general usan todos los países como pilar, ¿no? Para el financiamiento. Bueno, cobrarlo bien y bajar la enorme evasión que hoy tiene la Argentina.
Perfecto. Osvaldo Giordano, muchísimas gracias por la comunicación, por el tiempo. En la próxima estaremos hablando sobre inversión, sobre la posibilidad de construir una Argentina mejor. Yo creo siempre a través de la inversión para que haya más trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un gusto y hasta la próxima. Así pasó.